Un gran acuerdo nacional. Esa ha sido la palabra que se ha utilizado por parte del gobierno desde ya hace varios meses, podemos decirlo, prácticamente desde que comenzó este segundo año de gobierno, se ha hecho ese llamado a ese acuerdo nacional en pro de las reformas, en pro de que si se quiere llegar a hacer una reforma, pues que tenga el mayor consenso, que la otra parte que no está de acuerdo, pues que también aporte y llegar a un acuerdo, que eso sería lo lógico. Pero pues hemos visto que ese llamado acuerdo nacional lo malinterpretan, piensan que es que el gobierno tiene que arrodillarse, que las cosas tienen que seguir como antes e incluso hemos visto, por ejemplo, la jugada de Catherine Miranda, que es una jugada de probable y así salga ella, porque lo vamos a ver. También acusa al gobierno de jugadas con el nombramiento de Laura Sarabia, que en un principio puede parecer bastante criticable que se haya nombrado a Laura justo un día antes de que la fiscalía la llame a indagatoria y entonces a ser nombrada directora del DNP, pues pasa a ser su juez sería la Corte Suprema. Esa jugada es bastante criticable, pero también tiene varias lecturas y más adelante la vamos a ver. Pero en el tema del acuerdo nacional, también en ese acuerdo, pues también hace parte el tema de la reforma a la salud. Carolina Corcho ha enviado dos posts en Twitter y una columna que escribe para la revista Raya donde nos explica cuáles son las jugaditas que se quieren hacer, qué es lo que quieren que siga igual y lo que todos ya sabemos, que las EPS sigan manejando el dinero y bueno. Entonces, esos son los temas que vamos a ver en este video. Como lo digo, la protagonista de este video es Carolina Corcho, sus posts, su artículo y como siempre traemos unas ñapitas referentes a todo lo que está pasando en las últimas horas, en estos momentos, con el cuento del hermano de Gustavo Petro y ahora el tema del pacto de la picota que lo revivieron y hemos visto cómo está la cosa. Entonces, eso no nos va a distraer. Vamos a leer los posts de Carolina Corcho, la columna que ella ha escrito en la revista Raya. Y ya, vamos allá. Pues Carolina Corcho lo que publica en X es lo siguiente. Se ha llamado al gobierno y a la sociedad civil a un gran acuerdo nacional para garantizar la gobernabilidad del presidente de la República. Para el establecimiento, los grandes medios de comunicación y sus representantes en el Congreso, el acuerdo nacional sería en salud que las EPS con el clientelismo político sigan manejando sin controles 81 billones de pesos al año de los colombianos, que sigan negando servicios a 1.300.000 personas en el último año, a las cuales más de 400.000 tenían en riesgo su vida. Pues no, ese no es el cambio, ni un acuerdo nacional. El cambio es que opere el sector privado y público prestando servicios, devengando lo justo por ello, que los y las trabajadoras tengan un salario digno y que las clínicas y hospitales reciban a tiempo el pago por sus servicios sin negación de servicios a la ciudadanía. Ese es el país que nosotros soñamos. Ese es el cambio. El acuerdo nacional debe ser para transformar a Colombia en favor de sus gentes, no para que todo siga igual. Ese es el primer post. El siguiente dice, les comparto mi artículo en donde explico la estrategia de filibusterismo, jugadita y dilación de la oposición para sabotear la reforma a la salud con el apoyo de algunas integrantes de la coalición del gobierno. Para ellos y ellas el consenso y el acuerdo nacional es que logren el articulito donde los poderosos intereses representados en las EPS continúen manejando billonarios recursos públicos de los colombianos a costa de la vida y sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos. Hago un llamado al gobierno y a su coalición a actuar con la responsabilidad y dedicación el trámite de las reformas. A la ciudadanía, pacientes y trabajadores de la salud a estar atentos a las decisiones del Congreso de la República, cuyas decisiones deberían responder al interés general.
Pues vamos a leer el artículo de la revista Raya. En la Raya, crisis y jugaditas para evitar reforma al sistema de la salud es el título, escrito por Carolina Corcho, ex ministra de Salud y médica psiquiatra. En los últimos días se desató una polémica por cuenta de 3 EPS, Sanitas, Sura, Compensar, que publicaron una temeraria carta dirigida al Ministerio de Salud en la que dicen que los recursos no les alcanzan y amenazan con no poder seguir atendiendo a los pacientes a partir de septiembre. Lo que expresaron se tornó en un lamentable chantaje, dado que lo que afirman no se compadece con los estados financieros que las EPS presentan ante la Superintendencia de Salud, Supersalud. Lo primero que deja claro la carta es lo que hemos explicado hasta la saciedad. Las EPS no son prestadoras de servicio de salud. Quienes ejercen esa labor son las clínicas, los hospitales, las IPS, instituciones prestadoras de salud, a las que las EPS, según el último informe de Supersalud, les adeudan más de 23 billones de pesos. Lo segundo es que las EPS no son aseguradoras privadas, como ideológicamente se les ha querido denominar. No trabajan con recursos de inversión privada, sino con recursos públicos de los colombianos, fiscales y parafiscales de destinación específica. Entonces, ¿qué son las EPS? Esas entidades son intermediarias particulares entre el Estado y la prestación de servicios, en donde tienen como función la contratación de servicios de salud con recursos públicos. Desde el inicio de la Ley 100 eran alrededor de 150. Se fueron liquidando y ahora quedan menos de 30. La mayoría de las cuales no cumplen con los mínimos requisitos para manejar billonarios recursos públicos, aun cuando todos los gobiernos han emitido actos administrativos para flexibilizar y acomodar la norma para que estas entidades, algunas de ellas de papel, puedan manejar billones de pesos. Este es el núcleo de la crisis estructural del sistema de salud que se instauró en Colombia para el manejo privado de los recursos públicos. El Congreso les habilitó la posibilidad de que tuvieran 30% de integración vertical, es decir, que una EPS pueda construir sus propias clínicas, lo que ha privilegiado la contratación de estas y ha generado quiebra en las demás. Entre tanto, los pacientes dan vueltas por todo el país para ser atendidos en donde más les convenga la contratación a dichas EPS. Cuando la liquidan, dejan millonarias deudas porque como en realidad no son seguros privados, no tienen mecanismos de reaseguramiento. La manera de vigilarlas y controlarlas es por autorreporte de sus datos a la Supersalud. La Supersalud ha expresado que recibió más de 1.300.000 quejas por inatención en salud. El 40%, casi 500.000, eran súplicas de vida. Es decir, se les entregaron billonarios recursos para gestionar la atención de sus ciudadanos y no lo hacen. Es necesario comprender que la financiación del sistema de salud se da por un mecanismo denominado Unidad Pago por Captación, UPC, que es una cápita que el Estado gira anualmente a las EPS por cada afiliado. El cálculo de este recurso se hace con datos que las propias EPS entregan al Ministerio de Hacienda, Salud y a la Dirección de Planeación Nacional sobre frecuencias de uso, procedimientos y tratamientos. Esto se gira de manera anticipada a las EPS y existen otros recursos que se llaman presupuestos máximos, que son recursos adicionales a la UPC, que se pagan el 50% anticipados y el otro 50% por verificación de cuentas. En total, las EPS para este año manejaban 81.1 billones de pesos de recursos públicos de los colombianos, de los cuales el 31 de julio el fondo ADRES, que es la bolsa común que recauda todo este dinero, había girado 23.1 billones a las EPS de régimen contributivo, 21 millones al régimen subsidiado y 2.47 billones de presupuestos máximos a todas las EPS. Ojo,
Todo esto se gira de manera sagrada y religiosa. Esto, sumado a que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho el aumento más alto de la historia de los presupuestos de la salud. Se aumentó la UPC en un 16.23% por encima de la inflación, cuando la expectativa del gobierno de Duque era aumentar solo el 14%. Se aumentó en un 25% más el presupuesto general de la nación para salud. Luego, esas narrativas de que el gobierno de Petro quiere desfinanciar el sector para supuestamente crear una crisis son fake news, noticias falsas, inventadas por el Centro Democrático y repetidas todos los días por la gran prensa, pero no tienen ningún asidero. Esto, sumado a que quienes dicen que están en déficit financiero reportan en sus estados financieros exorbitantes pagos anticipados. Lo que no le dicen al país es que durante 3 décadas, billones de pesos de los colombianos han rodado sin vigilancia. Los mecanismos de control son muy pobres porque los sistemas de información son fragmentarios y manejados por ellos mismos, por quienes manejan los recursos de manera privada. En ese sentido, desde la sociedad civil, Vicente Calvo, a través de su cuenta de Twitter, ha hecho los análisis de los estados financieros que una de las EPS autoras de la carta reporta ante la Supersalud y encontró sorpresas. Hacia el 31 de diciembre de 2018, los ingresos totales de la EPS Sanitas aumentaron un 107%. De 3.4 billones que ingresaban en el 18, en el 2022 ingresaron 8.7 billones. No obstante, el aumento de los ingresos no coincide con el aumento de los afiliados en 2020. Los ingresos respecto del año anterior subieron un 34% y los afiliados solo un 7% en los años 2021 y 2022. Los incrementos fueron exactamente iguales. Y la otra sorpresa que nos encontramos al analizar las reservas técnicas, que son unos recursos que se les habilita de la UPC para que puedan invertir en títulos de valor para poder soportar con esto el gasto en salud, es que dicen en sus estados financieros que presuntamente sí aprovisionan estos recursos. Pero cuando vamos a revisar a Sanitas, por ejemplo, solo tiene $500 millones de pesos realmente invertidos y no logramos saber dónde está el resto de los activos. Lo que resulta preocupante es que al reportar algo que no sabemos si existe en plata blanca o no en los estados financieros, esto aumenta artificialmente la siniestralidad, licúa el patrimonio y por tanto estamos frente a enormes inconsistencias en el manejo de los recursos públicos para el cuidado de la vida de los colombianos. Y esto ocurre desde hace muchos años con el silencio cómplice de gobiernos. Las mayorías en el Congreso, la mayoría de los medios masivos de comunicación, por lo que es necesario que se conozca la verdad sobre el manejo de estos recursos. La clave sería hacer una auditoría forense a las reservas técnicas de las EPS. Pero el problema de fondo es el manejo privado de los recursos públicos, que es lo que propone resolver la reforma estructural al sistema de salud, que continúa naufragando en el Congreso de la República ante lo que parece ser una ausencia de estrategia del gobierno y sus bancadas que sucumben hasta sus propios votos ante la que sí es una estrategia de filibusterismo, jugadita y dilación por parte de la oposición política, que lo que busca es el consenso en donde se logre incorporar el articulito para que no haya reforma, para que todo siga igual, para que nada cambie, como Lampedusa, que todo cambie para que todo quede igual. Eso es una defensa abierta del manejo irregular de los recursos públicos de salud que algunos congresistas del Partido Verde dicen que hasta lo hacen por una presunta lucha anticorrupción que representan. Pero la reforma exactamente se ocupa de eso, de dar salidas estructurales a la enorme corrupción que significa que billones de pesos de la vida de los colombianos rueden por las manos de clientelas que se han hecho al control de las EPS del régimen subsidiado
y de otras manos que se han esquilmado el sistema haciendo negocios multimillonarios para unos pocos. Todo eso a costa del sufrimiento de miles de colombianos. Uno puede entender que el Centro Democrático y Cambio Radical se opongan. Han hecho parte de la construcción de esa opacidad con las platas públicas de la salud. Pero aquellas que se hicieron elegir bajo el discurso de lo alternativo, del cambio, de la lucha anticorrupción, terminaron cerrando filas alrededor de un puñado de privilegiados que se han enriquecido con los recursos públicos y de espaldas a la gente, a la ciudadanía que las eligió. No les he visto ningún argumento serio y de fondo que explique esa conducta. La historia las juzgará. Bastante interesante, que nos sirve también para aclararnos si alguna duda nos quedaba sobre el tema. Ya entienden cuánto es la cantidad de dinero por la que tanto pelean, 80 y tantos billones de pesos. Obviamente, quitarles eso es una mordida que van a pelear hasta la saciedad. No les importa la salud de los colombianos, no les importa el cambio, no les importa absolutamente nada. Esa cifra es la que en realidad les importa, y el acuerdo nacional, como dice Carolina Corcho, como también lo ha dicho Gustavo Petro, no significa arrodillarse y que las cosas vayan a continuar igual. Es que es increíble que con el dinero público, o sea, qué jugadota, qué negociazo tan bravo, que lo van a soltar, que van a soltar la tetica, como dicen. Por favor, con razón, entendemos un poco más, entendemos un poquito más. ¿Será que aquellos entienden alguito de todo lo que dice la ministra, que lo dice con total conocimiento porque ella es conocedora de todo este tema? ¿Será que sí? Y excelente la columna de Carolina, excelente, la hemos escuchado muchas veces. Ella siempre fue muy elocuente en sus palabras cuando estaba al frente del ministerio, explicándole a la gente, recorriendo territorios, explicándolo. Eso lo hemos escuchado mil veces, pero no viene de más que lo volvamos a escuchar y ya más esmenuzadito, como lo puso en toda la columna, que se le agradecemos que la haya escrito, y le damos pues los créditos a la revista Raya, que es donde Carolina ha publicado esta maravillosa columna. La senadora Piedad Córdoba dice en su cuenta de X: congresistas de la oposición, ¿cuál es el miedo a debatir la reforma a la salud? ¿Que los vean en sus regiones dependiendo a las EPS? Esa es la pregunta que deja la senadora Piedad Córdoba, y con eso dejamos este tema de la reforma a la salud. De las jugaditas no lo dejamos porque vamos a tocar un tema que es bastante delicado. Se conoció el día de ayer que Laura Sarabia ya se posicionaba como directora del Departamento de Prosperidad Social. Una noticia pues que a muchos nos sorprendió y tal, pues bueno. Aceptamos que Laura esté en ese cargo, un cargo muy importante que también se maneja bastante dinero. Gustavo Petro pues por algo la habrá puesto ahí, demuestra su confianza hacia ella. También otro caso que es lo que están atacando ahora, aparte de lo del tema del pacto de la picota, bueno, es lo del tema de Laura. ¿Por qué lo digo? Porque están denunciando y denuncian, por lo menos lo denuncia Vanessa de la Torre. Vamos a verlo. Denuncia Vanessa de la Torre o lanza este post que dice: primer evento al que el presidente Gustavo Petro llega puntual. Mañana, cuando Laura Sarabia llegue a la fiscalía, ya será directora del Prosperidad Social Colombia y su juez será la Corte Suprema. Y la honorable, bueno, Catherine Miranda. Si de jugaditas hablamos, burlar la justicia para cambiar su juez, ¿dónde vi eso? Eso lo envió Catherine Miranda. ¿Reprochable esta actitud? Sí, en primera instancia puede parecer que sí. Si se hace, no estamos diciendo que se haga por eso. Si se hizo por cambiar su verdadero juez, pues también es entendible. Es entendible, nosotros estas jugadas no las queremos porque ya las vimos anteriormente. Pero, ojo, en este caso es muy diferente al caso anterior. El imputado, por ejemplo, renuncia a ser senador para que lo juzgue su amigo, no alguien imparcial, no, su amigo, la fiscalía. Por eso renuncia y le teme a que el juez sea la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que hacen ellos, y a esas son las jugadas que se refiere esta señora Miranda.
en este caso, si Gustavo Petro la posesionó y de pronto actuó rápido, porque el evento fue rápido y denuncian que fue escondido, bueno, el evento fue a la luz pública, ahí están las imágenes, no hubo nada escondido ni fue por allá debajo de la mesa, no, se hizo. Si se hizo con el tiempo o pensando en eso, ¿por qué no lo iba a hacer? ¿Por qué no lo iba a hacer? La diferencia es muchísima. En este caso, la fiscalía. De todas formas, incluso por acá, vea lo que dice. ¿La corte es menos que la fiscalía? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué desprestigiar al máximo órgano de justicia colombiana solo por vender una narrativa política? Sea seria, estimada Miranda. Y le contesta Catherine a Rodrigo Vázquez, Dios mío, entienda la ley para hablar. Cambia el juez, no quien investiga, que es la fiscalía. Pues muy bien, ahí Catherine mismo lo ha dicho. Pues que siga investigando la fiscalía. Pero en este caso, la decisión final, que no la tome la fiscalía. Porque sabemos y estamos convencidos de que esa investigación no va a tener ninguna garantía para esta mujer, para Laura. No estamos defendiendo ni estamos acusándola. Que se lleguen las investigaciones. Si Gustavo Petro la nombró ahí, bien, por algo será. Ojo, sí, va a manejar mucho dinero. Pues por algo la nombraron. Y díganos borregos, porque he visto en Twitter, porque otros creadores de contenido no han hablado de este tema. Yo sí voy a hablar y voy a decir, claro, que en un momento, en un principio puede ser criticable, porque eso no es lo que queremos, pero en este caso sí lo creemos. Entonces, como dice Catherine Miranda, pues que investigue la fiscalía, pero que la última en dar la palabra sea la Corte Suprema. ¿No será que de pronto por ahí la Corte descubre muchas anomalías que hay en este caso, señora Miranda? ¿No será que eso es lo que en realidad quiere Gustavo Petro? ¿Que se descubra todo esto? Ahí queda. Y no es que seamos ningunos borregos. Y la otra parte de la ñapita, que están buenas estas ñapitas, ¿o no? Este trino de Gustavo González González, que dice, ¿cómo estará tan confundido el hermano del presidente en una revisión hecha por Jean Basset de la votación en el Urabá antioqueño, el Magdalena Medio y Norte de Santander, donde dijo que Petro obtuvo 1,000,000 y pico de votos? Petro fue derrotado de lejos por Hernández y eso lo sabemos todos, o yo por lo menos sé que en Norte de Santander, grave. En Santander también, grave. Magdalena Medio, Urabá antioqueño. Entonces, pues Gustavo González cita a Jean Basset. Aquí tenemos a Jean Basset. ¿Quién es Jean Basset? Dice Colombian Certificate, profesor de Ciencias y Políticas de la Universidad del Rosario. No busque más que opiniones de un ciudadano por aquí. Pues Jean Basset dice, bueno, un poco de números que solo demuestran lo que demuestran, pero seamos nerdos un momento. Resultados de las elecciones presidenciales de 2022 en el Urabá antioqueño, en el Magdalena Medio y Norte de Santander sumados. Primer dato. Estamos hablando de 2.4 millones de inscritos, de los cuales un poco más de 1.25 participaron en primera vuelta. Ojo, 2.4 millones de inscritos, de los cuales 1.25 sí fueron a votar en la primera vuelta. En primera vuelta ganó Hernández de lejos, con un poco más de 600,000 votos, seguido de Petro 315,000 y Fico 250,000. En segunda vuelta ganó Hernández con unos 875,000 votos, frente a Petro 420,000. Iba a hacer el cálculo para 2018 para ver qué, pero como queda claro que no puede haber 1,000,000 de votos más entre estas tres regiones, ¿ya para qué? En todo caso, Norte de Santander y el Magdalena Medio están lejos de figurar entre las regiones donde el voto Petro más crece entre 2018 y 2022. Si algo, el Urabá antioqueño, pero menos que el Pacífico en general y las ciudades. Dice acá María Antonia Pardo la importancia de los números. Es verdad lo que dice, es que lo sabemos. Y Gustavo Petro respondió, miren, pues siempre pierdo el Norte de Santander, allá hasta... Ya sabemos todo lo que pasó en Cúcuta. Y de lejos siempre pierdo en el Magdalena Medio. Solo gano en Barrancabermeja, en Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá antioqueño. Nunca he sacado en total ni 1,000,000 de votos en esas regiones. No alcanzó ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano, Nariño, Cauca, Valle y Chocó.
Un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira. Y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque 1 millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca. Vean esto que publica La Silla Vacía. El gobierno de Petro les quitó la pauta a los medios de comunicación privados y la redirigió al sistema de medios públicos. Así lo demuestra una revisión que hizo La Silla Vacía de los contratos de publicidad oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y de todos los ministerios salvo la Cancillería, Salud y Cultura, que no respondieron el derecho de petición que les hizo este medio. Otro que los tiene volando, ¿no? Con razón. Este dato, muy bueno. Yo no lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? Se les quitó la pautica, ¿no? Ya. Bueno, y para despedirnos ya traigo este trino, este post de Marcelo Jaramillo. Marcelo, un abrazo para ti. Y nos recuerda que hoy es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y dice Marcelo, ellas tienen un rol vital en la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Y adjunta esta linda imagen. Pues feliz día a todas nuestras mujeres indígenas de Colombia y de todo el mundo. Con ese detalle de Marcelo, pues quería terminar este video. Un abrazote ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si les parece. Y si les parece, pues también el like, ¿vale? Un abrazote para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.